Hola mi gente linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Gracias por estar acá conmigo para compartir este tiempecito entre ustedes y yo. Y bueno amigos, el día de hoy ando súper feliz porque estamos retomando este formato de videos de reaccionar a diferentes temas. Y el día de hoy amigos les traigo esta reacción a uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos. Así que no se lo pueden perder caballeros, los invito a que se queden hasta el final del video para que así podamos debatir entre todos acerca de este tema tan interesante. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar reaccionando, comentando, dándole nuestra opinión acerca de la situación de El Salvador, de todo lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en meses atrás, porque realmente alrededor de este tema se ha creado una gran polémica. Muchas personas, hay muchas opiniones divididas con relación a si están de acuerdo o no con las medidas que se están tomando, y el día de hoy vamos a comentar un poco acerca de este tema. Y bueno, para los que no tienen conocimiento acerca de este tema, pues yo los voy a poner un poquito en contexto para que vayan conmigo. El Salvador es un pequeño país ubicado en Centroamérica que por más de 30 años ha pasado por muchísimos presidentes, pero la situación se ha mantenido igual e incluso ha ido empeorando con el tiempo, se ha vuelto más crítica con el tiempo. Y las familias salvadoreñas podrán corroborar lo que yo estoy diciendo de cómo El Salvador año tras año iba empeorando su situación debido a que estaban sometidos durante todo este tiempo a la actividad de diferentes pandillas o también las llamadas maras que operaban en este país. Estas pandillas y estas maras no solamente existen en El Salvador, hay muchos países en donde ellas operan, pero ya la situación de El Salvador se había ido de las manos, se había descontrolado, no había gobierno, no había policía, no había fuerzas armadas, no había nadie pudiera controlar la delincuencia que existía en este país debido a estas pandillas. Asesinatos, violaciones, robos, extorsiones, tráfico humano, incluso de niños, tráfico de armas, tráfico de drogas. Es que era ya demasiado lo que se estaba viviendo. La situación era realmente insoportable y muchos salvadoreños lograron huir a otros países buscando una vida mejor, una vida más segura para sus familias y para ellos, pero El Salvador también es un país muy humilde donde la mayoría de estos salvadoreños no tienen la posibilidad económica de poder emigrar a otro país, porque todos sabemos que la emigración es cara y además que es peligrosa, es cara. Así que muchas de estas familias tenían que vivir aquí con el miedo constante de que algo pudiera pasar a sus familias. La situación realmente era incontrolable hasta que el presidente Nayib Bukele, a mediados del año 2022, estableció esta política de mano dura llamado periodo de excepción, en el cual, como su nombre le indica, iban a tratar con mano dura a cada uno de estos pandilleros con el objetivo de detener totalmente esta actividad, todas estas pandillas, para traer paz a los salvadoreños. Ahora vamos a estar reaccionando a este video que me pareció muy interesante que pudiéramos verlo y comentar un poco acerca del mismo. ¿Por qué molesta tanto lo que está pasando en El Salvador? Muy fácil, porque está demostrando que la mano dura es muy eficiente a la hora de reducir de manera abrupta la inseguridad de un país. Que todos los proyectos progre de tratar a los delincuentes como si fuesen víctimas de la sociedad no sirve. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, donde la tasa de homicidios era equiparable a los países que estaban en guerra, a ser un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar tranquila y con libertad. Actualmente El Salvador lleva más de 430 días sin homicidio. Con respecto a esto, decir que esto era algo impensable en la historia de El Salvador, porque el promedio de asesinatos en El Salvador debido a estas pandillas era de aproximadamente 20 asesinatos, 20 homicidios en un día, caballero. Más en estos 30 años en que se han desarrollado la actividad de estas maras, han sido asesinados más de 120,000 salvadoreños honrados y trabajadores e inocentes, simplemente porque las maras así lo decidían. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Esta es una
palabras del presidente Nayib Bukele durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en este país, El Salvador. Caballero, esto era algo que nadie se podía imaginar debido a que por las situaciones de seguridad era casi imposible celebrar este tipo de eventos tan grandes en El Salvador. Y gracias a estas medidas tomadas por el presidente se pudo realizar este evento y fue la verdad todo un éxito. Y cuando él está diciendo estas palabras hay todo un pueblo aclamando y afirmando lo que él está diciendo, y son palabras súper importantes, ¿saben? Porque lo que existía en El Salvador eran maras, pandillas que se creían dueños de las calles de El Salvador, por las cuales no se podía caminar libremente, no había derecho al libre tránsito porque te podían matar a ti, a tu familia, a tus hijos. Y lo que él estaba diciendo era que se había logrado caminar libremente por las calles de El Salvador sin el miedo constante de que algo te pudiera pasar simplemente por andar por las calles de tu país. Años atrás no era nada común. En 2015 la tasa de homicidios de este país era de un homicidio cada 1000 habitantes, y esto se debía en gran parte a las maras. Y algunos dirán, ¿qué son las maras? Son bandas callejeras ultraviolentas que normalmente se dedican al narcotráfico, y sus miembros son muy característicos debido a la cantidad de tatuajes que llevan. Para que se den una idea de la dimensión de estas bandas, uno de los dos grupos de delincuentes más grandes llegó a tener más de 100.000 miembros. Como verán, no solo era un país de Latinoamérica que estaba pasando un mal momento, sino que era uno de los peores. Ahora, ¿qué hay si yo les dijera de que este país, que no tenía ningún futuro, ningún tipo de esperanza de cambio, ha dado un giro de 180 grados? Así es, a veces hay personajes políticos que marcan a un país de muy mala manera, pero a veces hay otros que hacen las cosas todo lo contrario y lo marcan de una forma muy positiva. Tal es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que luego de que el 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en el mismo día en El Salvador, mandó a la fuerza de seguridad a salir a la calle a capturar pandilleros y les prometió que no iban a tener problemas con la justicia. Además de que revisan cada una de sus pertenencias. En el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. Y amigos, esta es una de las decisiones más discutidas y en donde mayor cantidad de puntos de discusión hay. Y es debido a que todos aquellos que tenían estos tatuajes característicos de las maras eran detenidos, se registraban los bus, se registraban las casas, y todas estas personas que tenían este tipo de tatuajes eran detenidos y llevados a la cárcel. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, porque por tener tatuajes no significa que tú estés dentro de las maras. Caballero, no seamos ingenuos, por favor. Todo aquel que ha visto a uno de estos pandilleros, te das cuenta y sabes diferenciar. No es simplemente traer un tatuaje artístico de una flor o cualquier cosa, no. Estos tatuajes eran súper característicos de estas pandillas, porque ellos se tatuaban símbolos característicos de sus pandillas y ellos lo hacían con el mayor orgullo del mundo. Se las tatuaban porque para ellos era un orgullo pertenecer a estas maras, y cada uno de estos tatuajes tenía un significado. Eran asesinatos, eran violaciones, eran extorsiones, y era como que ellos iban colgando las medallitas. Cada uno de esos tatuajes era como un delito más que puedo colgarme. Y la verdad que esos tatuajes de estas maras son muy fáciles de reconocer, porque no son los tatuajes comunes que estamos acostumbrados a ver. Eran tatuajes específicos, símbolos específicos, que tú a simple vista podías darte cuenta que eran por pertenecer a una mara. Bukele desplegó a 2.500 policías y 3.000 soldados en la capital del país. El objetivo era recuperar 12 territorios controlados por las maras. De un día para otro, la policía hizo control de drogas, de armas y de tatuajes. ¿Por qué tatuajes? Porque los integrantes de las maras son fácilmente reconocibles porque llevan tatuajes simbólicos. Bukele tuiteó que los pandilleros pasaron de lucir orgullosos sus tatuajes a intentar borrárselos de cualquier manera. Pero no todo queda ahí. La policía no se limitó a arrestar a los delincuentes, sino que los llevó a las plazas públicas para humillarlos públicamente. Así como también ordenó empeorar las condiciones de detención de los presos y le redujo la cantidad de comidas por día de 3 a 2. Luego de esto, las pandillas empezaron a quejarse, diciendo de que se iban a vengar, a lo que Bukele respondió: por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¡Qué bien, Bukele!
Y bueno, con respecto a estas palabras del presidente, quería decir que ha sido muy criticado por esto que él estaba diciendo de que iba a disminuir los tiempos de comida en las cárceles. Caballero, realmente hay que ponerse en la posición, hay que ubicarse en tiempo y espacio y ponerse en la posición de los salvadoreños y del gobierno salvadoreño. No estamos hablando de unos delincuentes que habían entrado a un patio y habían robado un saco de mango. No, caballero, estamos hablando de asesinos sin ningún tipo de remordimiento y asesinos que mataban por al azar, por entretenimiento o por lo que sea, sin ningún motivo específico ni nada, simplemente porque tomaban la decisión y ya. Y como ustedes, no sé si ustedes han visto películas de narcotráfico y de pandillas, pero esta gente, caballero, han tenido amenazados y han tenido extorsionados a muchísimos presidentes durante años, no solamente en El Salvador, sino en otros países también, porque creían que tenían el control y de verdad lo tenían. Caballero, esta gente hay que tratarlo con mano dura, porque ellos tenían el poder impresionante en este país, ellos tenían controlada la policía, tenían controlado todos los funcionarios del gobierno, todo, y ellos podían vengarse, como ellos amenazaron que iban a vengarse asesinando personas al azar, ellos perfectamente lo podían hacer, e incluso las cárceles de El Salvador, muchos también han hablado de que lo que está sucediendo en las cárceles, la remodelación y todo lo que la construcción de estas cárceles súper extremas, y es que no sé si ustedes han podido ver lo que sucedía en las cárceles anteriormente en El Salvador, pero las cárceles de El Salvador para ellos era un hotel. Vean con sus propios ojos cómo eran las cárceles en El Salvador. Desde allí todos estos pandilleros tenían la comida que querían, tenían todo el entretenimiento, videojuegos, televisor, su familia podía visitarlos cuando ellos quisieran, tenían hasta teléfonos y desde allá dentro de las cárceles ellos con sus teléfonos, con sus móviles, continuaban controlando todo lo que sucedía en las calles de El Salvador. Se vengaban, seguían asesinando, seguían matando, seguían vengándose de aquellas personas que los habían denunciado por los actos delictivos que ellos hacían. O sea que para ellos ir a la cárcel eso, salían al poco tiempo y ya no pasó nada. Había que hacer algo diferente, algo tenía que cambiar, había que fundir el miedo a continuar con estos actos delictivos que ellos estaban cometiendo. Incluso llegó el punto de que muchos niños y adolescentes tenían dentro de sus sueños pertenecer a estas maras, porque tal vez veían en esto la protección para su familia, poder proteger a su familia si ellos pertenecían a estas maras. Y por años, el pueblo salvadoreño estaba sufriendo de esto y por muchas medidas que se habían tomado, tratando de persuadir, tratando de hablar con ellos, convencerlos, y no se había podido lograr nada, incluso era peor porque se creían que de verdad tenían el control. Entonces esta medida de Nayib Bukele ha sido la única que ha logrado un cambio real en la situación de El Salvador. Así que los resultados son innegables, caballeros. No podemos tapar el sol con un dedo. Hoy el pueblo de El Salvador está viviendo lo que es la libertad realmente. Ante el mandato de Bukele empezaron a salir noticias como estas. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el Centro de Confinamiento de Terroristas, la llamada CECOT. Desde que Bukele es presidente se han confiscado más de 7.000 teléfonos en las cárceles. Y quizás parezca un dato irrelevante, pero no lo es, ya que cuando hablamos de las maras salvadoreñas no nos tenemos que olvidar que son grupos muy organizados, por lo que confiscar celulares evita que estos grupos se organicen en las cárceles. En sus primeros 2 años de presidencia logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele, con 42 años, es uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica y el que tiene el mejor nivel de aprobación del continente. A Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Desde aquellas como cuando El Salvador se convirtió en el primer estado en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, hasta decir no ser un presidente tradicional y vestirse de una forma diferente al resto. Y esto es una de las cosas que más me gustan de este presidente. Y es que es un presidente que es fiel verdaderamente a sus principios y que cuando toma una decisión ya la ha pensado y sabe las consecuencias que va a traer. Y cuando él da el paso de tomar esa decisión es porque él sabe de verdad lo que él está haciendo. Y esto se ha podido evidenciar en que cada una de sus decisiones ha traído resultados muy favorables a su país. Entonces, este presidente no se deja influenciar por las opiniones de medios externos
Este es un hombre que no le importa lo que piensen todos los países y todas las organizaciones internacionalmente. Un presidente que busca satisfacer los intereses de su pueblo, los intereses de su gente, de su país, y no de todos los organismos internacionales. Y no está buscando sus propios intereses, sino los de su país, los de su gente. Porque si él buscara sus propios intereses, ¿ustedes creen que se va a meter con las manos, caballero? Aún sabiendo el riesgo que puede existir de que se venguen con su familia o con lo que sea, pero él está pensando en su gente, y para esto que están los presidentes. Esto es un presidente que de verdad está interesado en el bienestar de su pueblo. Yo creo que esto es algo que le falta mucho a los presidentes, sobre todo de Latinoamérica, que solo piensan en sus propios intereses, en quedar bien internacionalmente, y no piensan en lo que quiere su gente. Yo soy cubana y yo les puedo decir que me encantaría que en Cuba hubiera un presidente como él, un presidente que piensa en el pueblo, que está interesado en que su pueblo esté mejor de lo que estaba antes, que si hoy estaban bien, no, mañana él tiene que estar mejor, y que no está pensando en él, ni en su gente, ni en los que están a su alrededor. Está pensando en el salvadoreño humilde, en el salvadoreño que no tiene otra persona que responda por sus intereses más que su presidente, en el que han citado toda su confianza. Y este hombre, a pesar de que es uno de los presidentes más jóvenes, se ha convertido en uno de los presidentes más amados y más admirados de todo el continente y de todo el mundo. El principal problema que tenía El Salvador era la violencia. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo. Para ellos no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacer frente. Algo muy similar de lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica con los narcotraficantes. Exactamente. En la mayoría de los países de Latinoamérica, los narcotraficantes y las personas que tienen el dinero, que tienen el poder, aun cuando se sabe que están cometiendo delitos, nunca son enfrentados, o muy pocas veces son enfrentados por la policía y por el gobierno, que aun cuando ellos saben todo lo que está sucediendo. Sin embargo, este hombre, si hay algo que él ha tenido de diferente como presidente, es que se enfrentó de manera directa con todas estas pandillas, y que a pesar de que ha sido una política de mano dura, considero que no hubiera habido otra forma para poder controlar lo que por años no se había podido controlar. Creo que no había otra forma. Y si ustedes encuentran otra forma, o a lo mejor tienen alguna idea de alguna forma diferente en que se haya podido hacer sin violar los derechos humanos de estos pandilleros, déjenlo en los comentarios, podemos debatir un poco acerca del tema, pero no se me ocurre ninguna forma en la que se pudiera detener de forma abrupta, como se ha detenido la acción de estas maras, y que hoy El Salvador se haya convertido en el país más seguro de Latinoamérica y se está convirtiendo en uno de los países más seguros del mundo. En estos momentos, El Salvador está experimentando los niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil salvadoreña. Está más que clara la evolución de este país con respecto a la seguridad. Y lo mismo podemos decir de la corrupción. Nayib Bukele ha logrado atraer inversiones millonarias, como cuando la fundación de Warren Buffett donó $25 millones a la policía salvadoreña. Si eso hubiese pasado años atrás, gran parte de ese dinero hubiese ido a parar a los bolsillos de los políticos. En cambio, en este caso, con esos $25 millones han pagado el primer centro de investigación forense de El Salvador. Para que se hagan una idea de la importancia de este suceso para El Salvador, es la primera vez en la historia del país que se van a poder hacer estudios de ADN para analizar los crímenes. También mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador como el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Este centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como SECOT, los miembros no pueden ver ni la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. Y esperen a escuchar esta porque es genial. Por si esto fuese poco, Bukele dijo que no podía ser de que los presos estén ahí haciendo nada en la cárcel, sin trabajar, y que el Estado los tenga que mantener. Así que además de establecer de que las propias familias de los delincuentes debían encargarse del mantenimiento del preso en la cárcel, lanzó el plan Cero Ocio, que constaba en que los propios pandilleros salgan a destruir todo rastro de otros pandilleros, como grafitis, lápidas, placas, entre otras cosas. Esto fue hecho para que no se fomente la delincuencia y la gente se sienta segura. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla de Barrio 18.
Además, con el plan Cero Ocio, los han hecho restaurar escuelas, hospitales, instituciones, a limpiar las calles, a construir viviendas sociales, a trabajar en agricultura, a hacer ropa. También se renovaron diferentes escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos, entre otras cosas. Es obvio que al ver este tipo de videos, muchos van a poner en los comentarios: necesitamos un Bukele en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Respecto a esto, no solamente el único beneficio que ha traído las medidas del presidente Nayib Bukele durante su mandato, ha sido el mejorar totalmente la seguridad de los habitantes de ese país, sino que hoy en día, caballero, se está tomando los fondos que tiene El Salvador a partir de los impuestos. Es verdad, los salvadoreños pagan impuestos, pero esos impuestos se están viendo invertidos en el país realmente. Y eso es algo que todos los países latinoamericanos fundamentalmente desearían, que el gobierno tomara esos impuestos y los pusiera de verdad en beneficio del pueblo. Hoy en El Salvador se están construyendo hospitales con la mejor tecnología, que hace muchos años que no se construía un nuevo hospital. Se han construido escuelas, se les da el laptop a los niños para que estudien, se les está dando becas a los jóvenes para que estudien. Y realmente ha habido un cambio tan grande en la vida de estos salvadoreños que de verdad a mí me parece increíble que muchas personas estén desde la comodidad de su casa y de la seguridad de su casa y detrás de un teléfono. Es muy fácil decir no estoy de acuerdo con las medidas de Nayib Bukele y todos estos mensajes que hay por diferentes redes sociales y tal. Pero caballero, yo creo que el 90% de los salvadoreños que viven en El Salvador están de acuerdo con las medidas que se están tomando, porque ha sido un cambio tan radical para su vida. Hoy en día creo que están experimentando lo que es la libertad realmente, porque han sido víctimas por todos estos años de ser esclavos de estas pandillas, de tener que estar sometidos a estas pandillas. Pero ensuciar un poco todo esto positivo que está haciendo Bukele, diciendo cosas como Bukele domina la violencia de El Salvador, pero ¿a qué precio? O hablan del tema económico de la deuda que tiene El Salvador, tocan el tema de la... Bueno, con respecto a esto que le estaba comentando, es verdad, se está dominando el tema de la seguridad de El Salvador, pero ¿a qué precio? O sea, caballero, todas las medidas políticas, todas las decisiones que se toman tienen un precio. En este caso, el precio de la seguridad del salvadoreño honesto y trabajador ha sido quitarle la libertad a aquellos delincuentes que estaban matando a su gente. Hay muchas organizaciones que de la verdad me parecen muy hipócritas, y les voy a explicar por qué, que están reclamando o están luchando a favor de que los derechos de los pandilleros, los derechos humanos que se están violando, en muchas acciones que se están haciendo. Y la verdad, no digo que no sea verdad, pero caballero, lo que hizo el presidente fue poner los derechos humanos del salvadoreño honrado, del salvadoreño trabajador, por encima de los derechos humanos de los delincuentes, porque realmente ninguno de estos delincuentes por años había respetado los derechos humanos de los salvadoreños honrados. No había libre expresión, no había el derecho al libre tránsito, y fundamentalmente se estaba violando el derecho a la vida a muchos salvadoreños inocentes. Estas son algunas, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Entonces, ahora el gobierno ha decidido poner los derechos del salvadoreño honrado por encima de los delincuentes. Y entonces ahora todas las organizaciones estas que nunca se habían pronunciado todos estos años atrás, sabiendo lo que estaba sucediendo en El Salvador, y nunca habían hecho tanta algarabía por que se respetaran los derechos humanos de los salvadoreños, hoy vienen a hablar y a reclamar los derechos humanos de los delincuentes. ¿Y por qué nunca antes lo habían hecho? Porque sabiendo lo que estaba sucediendo en El Salvador, nunca habían alzado la voz tan alto como están haciendo ahora. ¿Por qué no lo habían hecho antes, cuando se estaban violando todos los derechos humanos de los demás salvadoreños, de la mayoría de los salvadoreños, de personas que han tenido que sufrir la muerte de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, de sus hermanos, de su familia, porque nunca se pronunciaron antes? Me parece un poco hipócrita que ahora que los salvadoreños se está cambiando la vida de los salvadoreños por primera vez, entonces ahora
que quieren que haya un cambio. Y yo soy una persona y creo que también en las segundas oportunidades en que muchos de ellos pueda que sí se arrepientan de sus acciones, pero caballero, también creo en la justicia. Y cada uno de estos pandilleros hoy está recibiendo el pago por sus acciones que ellos decidieron hacer por voluntad propia. Quitarle la vida a una persona, eso no es lícito, eso no está permitido. Ellos no son inocentes, ellos están recibiendo el pago por sus acciones, ellos están recibiendo las consecuencias de sus acciones. Y bueno amigos, a modo de resumen, quiero decir que hoy El Salvador es diferente. Hoy se camina por El Salvador de una forma diferente. Hoy cada salvadoreño camina por las calles de su país de una forma diferente. Los resultados son innegables. Los beneficios para el pueblo salvadoreño es innegable. Nayib Bukele ha tomado medidas acertadas al precio de quitarle la libertad a aquellos que, siendo libres, quitaron el derecho de vivir a muchos salvadoreños inocentes. Y la verdad, viéndolo desde mi punto de vista, sabiendo la situación que hay en mi país, y viendo que hoy El Salvador está teniendo ese cambio que habían estado esperando por años, solo salen de mí palabras de agradecimiento a este presidente y palabras de admiración para él, porque ha sido valiente, ha tenido la valentía que ningún presidente de El Salvador había tenido antes. Así que amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Para mí es un video que lo hago con el corazón porque realmente siento que El Salvador se merece lo que está viviendo hoy, esa libertad que están experimentando hoy. Y espero, la verdad, con el corazón, que con el pasar del tiempo todas estas medidas se perfeccionen, que podamos encontrar una medida, una forma de hacer valer los derechos de esas personas que también están en la cárcel, porque sé que creo en las segundas oportunidades y creo que las personas pueden llegar a arrepentirse. Ahora es difícil saber si de verdad están arrepentidos o no, pero estoy feliz por todas aquellas personitas, hermanos de El Salvador, que hoy puedan disfrutar de eso que han estado esperando por años, de eso que ya habían perdido las esperanzas y hoy lo pueden vivir, de todos esos niños que ya pueden jugar libremente en las calles, todos esos jóvenes que pueden estudiar y pueden caminar libremente por sus calles y ser felices. A Nayib Bukele, más grandes respetos. Tengo una admiración profunda por él porque sé que en su posición muchísimos no hubieran sabido qué hacer. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo.